Va a estar evidentemente Simone de Beauvoir, va a estar Simone Weil, que va a ser quien se va a graduar como la número 1 de su generación, va a estar Hippolyte y va a estar Merleau-Ponty, ¿no? Entonces van a estar todos ellos juntos desde la normal superior, ¿no? Y van a establecer relaciones que continuarán el resto de su vida. En 1927, en esta época que está entrando Sartre a la normal, con sus conocimientos de alemán, empieza a dar clases como tutor privado de alemán y conoce a un personaje peculiar que es Kuki. Kuki es un hijo de nobles japoneses que viaja con mucho interés en la filosofía, un filósofo de pleno derecho, que viaja a Occidente con la intención de estudiar filosofía en Alemania, ¿no? Pero llega primero a Francia y en su estadía en Francia decide aprender alemán y toma a este joven como tutor, a Sartre, ¿no? Los dos comparten ese interés por la filosofía y es interesante porque tiempo después ambos van a partir a estudiar fenomenología a Alemania, ¿no? Entonces no es difícil pensar que el primer acercamiento a la fenomenología de Sartre lo tiene en estas pláticas con Kuki, ¿no? Kuki escribe un texto muy importante sobre la idea de reconstrucción en Japón, ¿no? Un texto que es muy importante, una especie de introducción a la filosofía japonesa que se presenta, si no me equivoco, en algún momento de los años 30 en Friburgo, y que bueno, el ensayo todavía se consigue, es muy muy bueno, sobre la importancia de la reconstrucción en Japón. En particular toca el tema de por qué Japón, si todo se destruye por los sismos, vuelven a construir, ¿no? Y esta idea de las actividades que no son hechas en vista del fin, etc. Entonces Kuki es un pensador bastante profundo y va a tener este contacto cercano con Sartre, y que de alguna forma va a hacer que Sartre empiece a dirigir sus antenas a lo que sea que esté pasando en Alemania, ¿no? Otra cosa importante a notar es que, a despecho de un relato que veremos o que hay todavía en la filosofía contemporánea, ¿no? Estas influencias extremorientales pues no eran tan exóticas, ¿no? O sea, los filósofos japoneses estaban ahí en las discusiones ya y eran, digamos, no vienen de lejos o son una cosa ajena de otro planeta, ¿no? Estaban ahí codeándose con Sartre desde esta época, por ejemplo el caso de Kuki, ¿no? En 1929 va a haber otro hecho relevante que va a hacer que después de retirarse Husserl da una conferencia en París, que ahora se publica como las famosas conferencias de París, ¿no? En estas conferencias Husserl, que hablaremos más a detalle adelante, va a vislumbrar una nueva forma de hacer filosofía, pero va a vivir a la vez obsesionado con nunca lograr llevar ese método o esa técnica o esa forma de filosofía a la palabra, ¿no? Entonces hay algo en Husserl que siente que nunca lo entiende, que siente que nunca logra exponer plenamente lo que es la fenomenología, lo que es esta nueva forma de hacer filosofía y sus consecuencias, ¿no? Él mismo lo dice, yo veo a dónde va, veo algunas consecuencias que puede tener, pero no logro nunca acabar de explicarlo, ¿no? Y después de investigaciones lógicas, ¿no? Que sería, digamos, donde Husserl empieza este proceso de cambiar la forma de plantear los problemas de la filosofía, va a dar otro intento en 1929, apenas retirado, con estas conferencias que veremos son una analogía con Descartes, ¿no? Entonces va a intentar explicar su método a partir de una analogía con las meditaciones metafísicas. Quien sabe algo de Husserl, esta idea se convierte unos años después en meditaciones cartesianas, ¿no? Pero empiezan como una conferencia en París a la que pues obviamente llegó a los oídos de Sartre, ¿no? Y no solo de él, sino de Hippolyte, de Weil, de toda esta gente, ¿no? Sería la primera confrontación con lo que está pasando entre Alemania y esta escena académica naciente filosófica en Francia, ¿no? En 33 Sartre recibe una beca del Instituto francés en Berlín y se va a estudiar con Husserl, con Heidegger y con Levinas, ¿no? Entonces va a agarrar todo lo que está pasando en el ambiente fenomenológico del momento, una época de mucho fermento, digamos, empieza a abrirse la distancia entre el pensamiento de Heidegger y el pensamiento de Husserl, con Levinas un poco quedando en medio, y Sartre pues va a brevar de eso, ¿no?
Y los textos que veremos el día de hoy, sobre todo los dos que vamos a ver, son el resultado de este diálogo, ¿no? Son los textos que Sartre escribe inmediatamente después de regresar a Francia, y es un intento de expresar lo que está pasando en Alemania y también su interpretación, ¿no? En qué lugar está él en este debate, ¿no? Entonces, pensemos que a la vez que Sartre llega al nacimiento de la fenomenología alemana, también de ese nacimiento se da con un divorcio, ¿no? Con el divorcio entre la forma en que Husserl concibe la fenomenología, al menos en este momento, y la forma en que su ayudante profesor, ahora profesor de pleno derecho, Heidegger, la concibe, ¿no? Entonces va a haber ese quiebre, ¿no? Ilustrado con la famosa... el hecho de que pues, Heidegger quita los agradecimientos de Ser y Tiempo a Husserl, ¿no? Después de la primera edición. Entonces, este quiebre, la forma de hacer filosofía, pues va a ser Sartre un testigo, ¿no? Hay una lectura muy interesante, ¿no? Que plantea que el devenir de los siguientes 100 años de la filosofía francesa van a estar directamente determinados por las lecturas de Husserl, ¿no? Habría básicamente dos lecturas de Husserl: la lectura de corte hermenéutico, poético, que hace Sartre, histórico, ¿no? le llaman, que es una lectura muy influida por Heidegger, por el joven Heidegger, y por obviamente los intereses del propio Sartre, y esa lectura da como resultado la tradición existencialista, ¿no? El existencialismo, en filosofía por lo menos, ¿no? Sería la lectura francesa, sartriana, de la fenomenología de Husserl y de Heidegger, ¿no? Y luego vendría en los años 30 una segunda lectura de Husserl, particularmente del Husserl de Meditaciones Cartesianas en adelante, que pondría énfasis no en el lado hermenéutico, sino en el lado, digamos, de las formas de la conciencia, y esta lectura daría nacimiento a la tradición estructuralista, ¿no? Entonces, las dos tradiciones nacerían, digamos, de la lectura de Husserl, ¿no? De dos lecturas de Husserl, una del Husserl trascendental y otra del Husserl mediado por la crítica de Heidegger, ¿no? El existencialismo por un lado y el estructuralismo por otro, ¿no? Otra cosa que se va a gestar en este tiempo, que espero sea clara cuando entremos a esta introducción a la fenomenología, es la cisma supuesta entre dos formas de hacer filosofía que se va a gestar justamente en Friburgo, ¿no? Podríamos pensar que esta cisma se abre entre Ser y Tiempo y superación de la metafísica a partir del lenguaje de Carnap, ¿no? Entonces van a ser dos formas de hacer filosofía, ¿no? Curiosamente van a ser dos formas preocupadas por el lenguaje, ¿no? Tanto la llamada filosofía analítica va a estar interesada en el análisis del lenguaje, como la filosofía hermenéutica de Heidegger va a estar interesada en el lenguaje, pero por motivos distintos, ¿no? Entonces, digamos, dicho en pocas palabras, la gran diferencia estaría en que la filosofía analítica estaría preocupada por demostrar, por analizar la estructura misma del lenguaje en un sentido abstracto, para encontrar, digamos, una piedra de toque fundamental del lenguaje que sirva para justificar, ¿no?, todo nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, un análisis del lenguaje que nace de la idea de analiticidad en Kant, como ya dijimos, ¿no? La idea de que de alguna forma hay ciertas verdades que se contienen a sí mismas, ¿no? Entonces va a analizarse el lenguaje para encontrar este tipo de verdades y usar esas como fundamento, ¿no? Y otra forma de filosofía, que espero sea clara a lo largo de la clase de hoy y en adelante, ¿no?, que no va a intentar tanto demostrar como mostrar, ¿no?, que va a ser la tradición fenomenológica, ¿no? Lo que va a intentar esa tradición y su interés en el lenguaje va a estar no tanto conectada con su uso formal como con lo que llamó Saussure el habla, ¿no? No el lenguaje como una estructura abstracta, sino el habla como ese uso de sentidos históricos, ¿no? Y esta forma de filosofía, más que buscar un fundamento del conocimiento,
y las reglas de deducción para ese fundamento inferir todo lo demás, ¿no? Estaría preocupado por entender cómo nos abrimos al mundo, cómo se nos da el mundo, ¿no? Y cómo hacemos sentido de él, ¿no? Muy en pocas palabras, ¿no? Nace esta cisma también en esta época, ¿no? Volviendo a la vida de Sartre, regresa Sartre justo a tiempo para la Segunda Guerra Mundial, es enlistado como meteorólogo, y en 39, pero en 40 cae en manos de las fuerzas nazis y va preso, ¿no? Está preso entre 40 y 41, en la época, bueno, en que empieza el proceso de la ocupación francesa, que va a ser un tema muy complicado en la Segunda Guerra Mundial, por la obvia fricción cultural e intelectual que hay entre Francia y Alemania, históricamente, ¿no? Y por la importancia, bueno, de que las fuerzas nazis tengan bajo su control la capital intelectual del mundo occidental, que en ese momento prácticamente, básicamente es París, ¿no? Entonces, pasa Sartre un año preso. En este año lo dedica a estudiar Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, al parecer su lectura de Ser y Tiempo se va a dar después de los textos que vimos, su lectura, digamos, detenida de Ser y Tiempo, y se va a dar en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Curiosamente a ningún fenomenólogo le va bien en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera a Heidegger, como veremos la clase que viene. ¿Por qué lo encarcelan? Preso de guerra. O sea, lo encarcelan. Él estaba trabajando en el ejército como meteorólogo, entra a la conscripción como meteorólogo. No creo que entra, no recuerdo si entra voluntariamente al ejército o lo obligan a pelear, pero entra como meteorólogo y lo detienen como preso de guerra, ¿no? Entonces en 41 sale libre y regresa a Francia, obviamente bastante radicalizado políticamente y con la intención de sumarse a la resistencia en Francia, pero pues intenta contactar a su círculo intelectual, digamos que ya habíamos dicho era Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, hablaremos de Bayle en su momento. En este momento Bayle está todavía está en Nueva York, fugada en Nueva York, y está por regresar a ella también intentarse sumar a la resistencia en Francia, bueno, que eso le cueste la vida. No encuentra mucha posibilidad, sus colegas no están muy interesados en actividades radicales, básicamente Sartre está interesado en actividades de guerrilla urbana, sus compañeros no están interesados y él se desencanta, ¿no? Entonces empieza a dedicarse a analizar el proceso de la ocupación, ¿no? Cómo se vive la ocupación francesa, cómo la ocupación alemana, cómo la gente normaliza este proceso en su día a día, y de algún modo París vuelve a su vida cotidiana, aunque esté ocupada por los nazis, ¿no? Colabora con Tiempos Modernos en 45, y después de la guerra, ¿no? Con la invasión con el conflicto en Argelia, ¿no? Entra Sartre en contacto con Fanon y entonces empieza a desarrollar un fuerte interés. Él siempre ha sido un pensador con intereses marxistas, aunque es muy fuerte crítico del materialismo dialéctico. Es un gran creyente en la parte, digamos, de la teoría revolucionaria, ¿no? Marx para Sartre es de interés por el lado, digamos, del cambio social, aunque quizás el método filosófico, veremos, lo cuestione, ¿no? Pero el contacto con Fanon va a cambiar su perspectiva, ¿no? Y veremos que no solo la de él, ¿no? También vamos a ver en Simone de Beauvoir fuertes ecos de la influencia de Fanon, ¿no? Y la idea de que pues el hombre es un concepto muy general, ¿no? Y que hay humanidades subalternas que han sido históricamente oprimidas en procesos coloniales y que han sido definidas desde fuera, ¿no? Una cosa que para el propio Sartre va a ser inconcebible en su sistema, veremos adelante, ¿no? En fin, en la Segunda Guerra Mundial coopera con Russell en el tribunal en Vietnam. En los 60 sigue siendo una figura política importante. En los años 50 sigue siendo una figura política importante. Viaja a Cuba, entra en contacto con el Che, entra en contacto con Fidel Castro. Participa de la Revolución Cultural en China, ¿no? Es un personaje político, ¿no? En 60 publica Crítica a la Razón Dialéctica, que va a ser su siguiente gran obra después de Ser y la Nada, que sería esta primera época a la que nos vamos a dedicar. Lo apresan en el 64 gana el Nobel por la náusea, si no me equivoco, y lo rechaza, ¿no? Rechaza el Nobel, incluido el $1.000.000, ¿no?
Cae preso en el Mayo francés, junto con todos los que estaban ahí, incluido Foucault también va preso, ¿no? Bueno, el tema de Foucault es muy complicado y más ahora que han salido nuevas situaciones de eso. A partir del 68 abandona no solo la escena política y académica, sino incluso la ciudad, y se va a vivir al campo, ¿no? Entonces parece que pasa el último tramo de su vida en una granja dedicada a labores de campo. En 73 al parecer pierde la vista. Sartre tiene un problema severo de estrabismo, acompañado con pésimos hábitos, ¿no? Sartre fumaba muchísimo, tomaba anfetaminas, bebía, tomaba café, todos los hábitos del intelectual francés por excelencia, y obviamente cargan su peso, y aunque vive bastante, ¿no? En 80 fallece por edema pulmonar, ¿no? Entonces también es otra cosa que veremos interesante, es que vamos a ver a pensadores que viven todo el siglo XX, ¿no? O sea, que viven desde casi desde la muerte de Nietzsche hasta la Guerra Fría, ¿no? O sea, pues, que el paradigma de veremos en un par de clases, es Junger, ¿no? El pensador del siglo XX, ¿no? Que vive desde la Primera Guerra Mundial hasta la guerra contra el terrorismo, ¿no? O sea, Junger vive todo, ¿no? Y pues obviamente eso va a atravesar su pensar, ¿no? En fin, con esta brevísima biografía de Sartre presente, ¿no? Es necesario también, para entenderlo, hacer una pequeña introducción a la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología, no? En pocas palabras, ¿no? La fenomenología es el discurso sobre el fenómeno, sobre el mostrarse, ¿no? Mientras la filosofía, piensan los fenomenólogos, se ha movido en la dicotomía sujeto y objeto y ha intentado elaborar sistemas objetivos que explican todo en virtud del objeto, o sistemas subjetivos que implican todo en virtud del sujeto, lo que la fenomenología va a querer enfatizar va a ser el propio acto de pensar, conocer, experimentar, ¿no? No el sujeto que piensa, no el objeto pensado, sino el experimentar mismo. No el objeto experimentado, no el sujeto que experimenta, sino el experimentar mismo. Esto es el fenómeno, ¿no? No a quién se muestra, ni lo que se muestra, sino el mostrarse mismo, ¿no? Será el tema de la fenomenología, ¿no? Es una introducción ultra general, va haciendo esto más claro, ¿no? El primer antecedente de la fenomenología lo podemos encontrar en 1874 con la psicología empírica de Brentano. Brentano, otra cosa que decir Sartre se forma como filósofo, pero principalmente como psicólogo en la universidad, ¿no? Entonces tiene muchas herramientas, o sea, no es raro que se interesara por la fenomenología y que avanzara mucho en el tema de la discusión con la psicología de su tiempo. Entonces, Brentano, ¿no? Brentano hace esta psicología empírica, ¿no? Y él empieza con la pregunta, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología, ¿no? Pues el objeto de estudio, dice, la psicología es una ciencia muy peculiar, ¿no? Porque a la vez que estudia algo muy cercano, estudia un objeto paradójico, porque no es un objeto en un sentido, ¿no? Estudia la psique, ¿no? El alma, ¿no? ¿Y qué es el alma? Dice Brentano, ¿no? Les leo del propio Brentano da una explicación muy bella, ¿no? Está en la terminología moderna, la palabra alma se refiere al sustrato sustancial de las representaciones, así como de otras actividades que comparten con las representaciones el hecho de no ser inmediatamente percibibles, más que gracias a experiencias internas y que podemos ellas mismas representar y que presuponen ellas más representaciones. Así llamamos usualmente alma al sustrato sustancial de una sensación, de una imagen o de un recuerdo, de actos de esperanza o temor, de deseo o de una aversión. En pocas palabras, dice, lo que es alma es lo que hoy llamaríamos mente, donde pasan los estados mentales, ¿no? Donde representamos, donde deseamos, donde imaginamos, donde recordamos. Ese es el alma y sería el objeto de estudio de la psicología. Pero dice Brentano, el tema es que el alma no es un objeto, ¿no? Dice, hay un error, y él se remonta al propio Aristóteles, a De Anima, ¿no? Dice, el propio Aristóteles ya reconoció un error categorial cuando intentamos estudiar el alma en términos del cuerpo, ¿no?
Si el objeto de estudio de la psicología es el alma, ninguna pregunta psicológica se puede responder en última instancia en términos corporales, ¿no? Habría ahí un error categorial, digamos, ¿no? Si tú explicas la tristeza en términos de neurotransmisores, hay un error categorial, piensa él, ¿no? La tristeza solamente se experimenta como objeto de estudio desde la perspectiva interna, ¿no? Si tú, dando un ejemplo muy burdo, ¿no? Tú puedes decir, es que este paciente está soñando, ¿no? Porque mira las ondas que presenta un electroencefalograma, ¿no? Brentano te diría, bueno, es una diferencia buena, ¿no? Pero esa línea no es el sueño, ¿no? Decía Sartre, ¿no? Reducir el enojo a un estado del cerebro es lo mismo que reducirlo a que se te pongan rojos los cachetes. Claro que te pongan rojos los cachetes, es muy probable que estés enojado, pero el enojo y el enrojecimiento de los cachetes no son lo mismo. Entonces, la base en la psicología empírica de Brentano es la idea de que la única forma de dar razón de los estados mentales, o sea, las sensaciones, los recuerdos, las emociones, etcétera, y en última instancia del alma misma, en este caso de la mente, ¿no?, es a través de la experiencia interior. ¿Qué es estar triste? Sabemos, porque hemos estado tristes. Eso es la tristeza, ¿no? Ni el estado, ni una zona iluminada de tu cerebro en una resonancia electromagnética, ni la línea en un electroencefalograma, ni los números en un test de Beck son la tristeza, la alegría, el enojo. Pueden estar conectados, pueden ser muestras de que hay tristeza o enojo, pero la tristeza, el enojo, la alegría, los recuerdos, y en última instancia el alma, solo puede ser estudiada empíricamente, o sea, a partir de la experiencia misma de ellos. No pueden reducirse a objetos exteriores. Dice Brentano, ¿no? Dice, si estudiamos el alma como cuerpo, dejamos de hacer psicología, se convierte en fisiología. Una discusión que sigue vigente 100 años después, ¿no? O sea, y no es, y aquí hay una cosa muy fina que entender, ¿no? No es que la fenomenología naciente niegue jamás que hay una interconexión, incluso causal, entre los estados físicos del cerebro, o del sistema nervioso, o del cuerpo en general, y los estados mentales. La única diferencia que se está haciendo aquí, que desde Brentano parece clara, es que no se pueden reducir uno a otro. No es lo mismo. No quiere decir que sean sustancialmente distintos, solo que son al menos cualitativamente distintos, ¿no? O sea, que es otra perspectiva, ¿no? Que la tristeza no es lo mismo que un estado de las neuronas o un estado de los neurotransmisores o nada, aunque se den juntos siempre. Aunque hay una relación causal, al menos no son lo mismo porque no tienen las mismas cualidades, ¿no? Entonces la única forma de entender la tristeza, la única forma de entender el recuerdo y la única forma de entender en última instancia el alma es a través de un proceso de interiorización, ¿no? O de una experiencia interior, ¿no? Ese sería, digamos, el punto de Brentano, ¿no? Y va a ser a partir de esta idea, ¿no?, de rescatar la singularidad de los fenómenos psíquicos y de la psique en general, ¿no? Que va a sentar la pauta para el nacimiento de la fenomenología, ¿no? Entonces, años después, ¿no?, en el inicio del siglo XX, Husserl publica Investigaciones lógicas, ¿no? Y en Investigaciones lógicas uno dice, bueno, ¿qué tendría que ver las investigaciones lógicas con esto, no? Y dice Husserl, ¿no? Empieza Husserl en Investigaciones lógicas diciendo, yo he estado atormentado mucho tiempo por una pregunta que podríamos decir metalógica, ¿no? Una pregunta de carácter metalógico. ¿En qué se fundan las leyes lógicas? ¿Dónde están? ¿Dónde descansan? Y es una pregunta kantiana, una pregunta que está patente desde Kant y que luego Stuart Mill va a rescatar y que va a ser un tema importantísimo en las finales del siglo XX y quizás el banderazo de la filosofía de la mente moderna, ¿no? ¿Dónde descansan las leyes lógicas? Les voy a dar un ejemplo que puede ser relativamente claro. Pensemos en
el enunciado 2 más 2 es 4, ¿no? 2 más 2 es 4, ¿no? 2 más 2 es 4 es verdad, todos estamos de acuerdo en que es verdad. Pero ¿por qué? ¿En qué se basa que 2 más 2 sea 4? ¿Descansa en un hecho empírico a posteriori? ¿O es algo a priori? Y si es a priori, como presume Kant, ¿dónde está? ¿Dónde está 2 más 2 es 4? ¿No? Stuart Mill intenta responder esta pregunta con su lectura de Kant y dice: leyendo a Kant habrá que confesar que la razón de que 2 más 2 sea 4 es la estructura misma de la subjetividad humana, ¿no? 2 más 2 es 4 en virtud de la estructura de la subjetividad misma. Dice, y esto es a lo que se le llama en filosofía de las matemáticas psicologismo, la idea de que la verdad de los enunciados o los enunciados matemáticos están fundados en la estructura de la psique o de la subjetividad humana, ¿no? Entonces dice Mill, pero esto trae un problema. Eso quiere decir que si hubiera un ser con otro tipo de subjetividad, 2 más 2 sería 5. Dice Mill, pues sí, es la única explicación. Entonces, obviamente, esta explicación no va a gustar a los matemáticos y particularmente a quienes pretenden construir una ciencia universal, válida, etcétera, a partir de las matemáticas, porque entonces todo lo que sabemos a partir de las matemáticas depende de solo cómo funciona la subjetividad humana. Entonces va a haber el otro punto que va a ser el realismo, ¿no? La idea de que no, que las entidades matemáticas, los enunciados de la matemática son verdad por algo que no depende de la estructura de la subjetividad, sino por la estructura misma de ellos. Y esta va a ser, por ejemplo, la posición de Frege, ¿no? Frege va a sostener esta posición y va a decir, en Fundamentos de la Aritmética, creo esta frase que me encanta, ¿no? Dice, 2 más 2 es 4 es verdad desde el momento en que se crea el universo. No importa que nadie sepa. Es verdad por la propia estructura del enunciado. Y por eso él va a querer probar que la aritmética está basada en enunciados analíticos, que son verdades en virtud de su propia forma. No de que tú los entiendas, no de cómo funciona en tu cabeza, sino de la propia estructura del enunciado, ¿no? Entonces esa va a ser la agenda que van a tener estos filósofos que van a querer rescatar la verdad objetiva de las leyes lógicas, en este caso, por ejemplo, las que fundamentan la aritmética, ¿no? Y va a ser un camino complicado, y va a pensar Husserl, pues, yo no veo que por ahí se pueda. Entonces yo más bien soy psicologista. Yo creo que la verdad de 2 más 2 es 4 depende de cómo está constituida la subjetividad. O eso pensaba, dice Husserl. Pero luego me di cuenta que entonces el problema de la validez es insuperable. Entonces su validez depende solo de la estructura de la subjetividad. Y cómo esa estructura de cómo funciona mi pensamiento es isomórfica con el mundo. O sea, cómo de hecho 2 más 2 es 4 más allá de cómo yo lo percibo. Dice, parece que ese problema no se puede resolver, ¿no? No tiene salida, ¿no? Entonces, las salidas realistas, incluida la de Frege, tienen problemas. Y las salidas psicologistas, pues, pierden la validez, ¿no? Objetiva de las matemáticas. Entonces, dice en un momento Husserl, ¿no? Y aquí viene la gran revolución, dice, ¿no será que el problema está mal planteado de origen? ¿No será que no hay que poner la validez de las leyes lógicas en el sujeto que piensa, ni en el objeto, independientemente de cómo se ha pensado, sino en el propio acto de pensar? ¿No será que las leyes lógicas y que el acto de pensar mismo es más fundamental que la decisión entre el sujeto y el objeto? ¿No será que habrá que ponerlo en el fenómeno mismo? En otros términos, ¿no? Dirá una de las nociones fundamentales de la fenomenología es: toda conciencia es conciencia de. Esta noción se llama intencionalidad. Toda conciencia es conciencia de algo. Esto es, no hay sujeto que piensa y que está nada más pensando y luego un objeto que va a pensar y que lo choca. En el acto de pensar ya está referido siempre al objeto, ¿no? En el acto de pensar siempre están los dos, ¿no? No hay sujeto que piense y objeto pensado separados. Es del acto de pensar de donde se separan sujeto y objeto, ¿no? El acto mismo de pensar, usando un ejemplo que usaba, creo que ese ejemplo es de Pedro Enrique y es muy divertido, ¿no? El pensamiento en la tradición hasta Kant pareciera ser pensado como la nubecita de las caricaturas, ¿no?
Entonces tenemos una nubecita y en esa nubecita metemos cosas, ¿no? Y el acto de pensar es meter esas cosas. Bien sea que esa nubecita sea pasiva y nada más le impacten las cosas y provoquen en ella impresiones, o bien sea que de alguna forma configure las cosas que entran ahí, pero está ya dado el espacio de pensar y nada más le pasan cosas, ¿no? La gran revolución que va a plantear Husserl en investigaciones lógicas es no. Siempre la conciencia no está ahí y luego entran cosas. La conciencia es ya conciencia de algo. Está ya siempre referida a algo. La conciencia se trasciende, dice Husserl, ¿no? Ya está referida a algo, ¿no? Entonces, digamos, lo que va a cuestionar en investigaciones lógicas Husserl, entre otras cosas, va a ser la propia validez de la distinción entre sujeto y objeto, en el caso de las leyes lógicas. ¿No será que las leyes lógicas no escasen en el sujeto ni en el objeto, sino en el propio acto de pensar? Entonces, para poder hacer esto, tenemos que cambiar la forma en que hemos concebido la experiencia. La hemos concebido, digamos, de forma polar, ¿no? Ahora hay que pensarla en la relación misma de experimentar, ¿no? Ya pensamos sistemas objetivos, como el empirismo de Locke, ¿no? Sistemas subjetivos, ¿no? Como el de Kant, ¿no? Ahora si pensamos el puro acto de pensar, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Dice Husserl, ¿no? Dice, de alguna forma hay que abstraernos de nuestra forma cotidiana de ver la experiencia y remitirnos al puro acto de experimentar mismo, ¿no? Y por eso, si algo es la fenomenología, fundamentalmente es un método, una forma de hacer filosofía, remitiéndose a la pura experiencia, ¿no? Pero esto no es algo dado, piensa Husserl, es algo que se tiene que entrenar, ¿no? Y para eso nos remontamos a 1929 y nos ponemos en los pies de Sartre en las conferencias de París, ¿no? Entonces empiezan las conferencias de París y dice, empieza Husserl diciendo así como, estoy muy feliz de que le voy a presentar la fenomenología a todo un nuevo mundo de colegas, no tenía idea que la razón que tenía, el cambio que iba a provocar esta conferencia, ¿no? ¿Y de qué se trata la filosofía? Dice Husserl, ¿no? Pues pareciera que si alguien es filósofo por excelencia es Descartes, ¿no? Descartes, desde que entramos a la carrera, nos recetan las meditaciones metafísicas de Descartes, parece el paradigma de cómo se hace filosofía, ¿no? Y dice, intentemos caminar sobre los pies de Descartes y ver de qué se trata hacer filosofía, ¿no? Entonces dice Husserl, ¿no? Descartes empieza reconociendo que vivimos en un mundo ya significado, ¿no? En que damos por hecho la realidad del mundo exterior y de nuestras creencias y todo, pero que para tener ciencia tenemos que encontrar el fundamento de esas creencias, ¿no? Y para encontrar el fundamento de esas creencias, dice Husserl, el método que propone Descartes es cuestionarlas. Vamos a cuestionar todo lo que damos por hecho, todo lo que en la perspectiva natural damos por hecho, ya entramos en términos fenomenológicos, ¿no? En la posición natural damos por hecho que el piso es sólido y que todo y que afuera es un día mucho sol y hay árboles y que ustedes son otras conciencias, ¿no? Todo esto que damos por hecho cotidianamente hay que ponerlo en duda, ¿no? Entonces dice, lo primero que hace, y dice, no lo niegue, ¿no? Descartes no niega, dice, le basta con dudar. Y este acto de dudar de todo lo que damos por hecho, a ese acto en fenomenología le vamos a llamar epogé, suspensión del juicio. Entonces, la duda cartesiana sería el primer ejemplo de epogé, o sea, de suspender nuestros prejuicios cotidianos. Y aparte dice, y Descartes mismo reconoce que no es fácil, no es una cosa que se decreta, hay que esforzarnos por decir, vamos a suspender tus prejuicios y vamos a ver qué queda, ¿no? Y dice, entonces dice Husserl, les invito a que hagamos el ejercicio de Descartes, ¿no? Entonces suspendamos nuestros prejuicios, hagamos epogé, ¿no? Hagamos epogé y suspendamos los prejuicios cotidianos el sentido de todo, ¿no? Dice Husserl, ¿no? Llegamos a la misma conclusión que Descartes.
puedes cuestionar todo, puedes cuestionar la validez de todo, menos de yo mismo, ¿no? Puede ser que no esté justificado en creer todo lo que hay afuera, pero al menos yo lo creo, yo lo pienso, yo lo recuerdo, yo lo percibo, ¿no? Entonces dice Husserl, ¿no? Entonces la base indubitable de la experiencia es el acto de pensar, que yo pienso. Y aquí dice, pero Descartes se equivoca, comete un error categorial en este punto, y es aquí donde hay que corregir la plana a Descartes, en dos cuestiones. Número uno, dice, Descartes corre el riesgo de confundir el yo pienso, ese yo, con Descartes. Digamos, el yo trascendental con el yo histórico cotidiano, ¿no? Dice, ese yo que piensa no es el hombre, no es el ser humano, no es Descartes. Porque si fuera así, el argumento sería Descartes piensa, luego existe. Pero el argumento es yo pienso, luego existo. Entonces, tengo también con el mundo que cae bajo el peso de la epogé, cae también el yo cotidiano, cae también el yo, lo que luego llamó Ricoeur el yo narrativo, ¿no? Cae Emiliano, cae Descartes, cae Husserl, ¿no? No es ese el yo al que nos estamos refiriendo, ¿no? Dice, estamos reduciendo el yo que es un objeto del mundo, el yo fenoménico, estamos reduciendo a este yo objeto a un yo más fundamental, y ese yo es el acto mismo de pensar. Y a este momento, a esta reducción del yo empírico, digamos del yo cotidiano, del yo fenoménico, del yo objeto, o sea de Descartes, de Emiliano, a solo este acto de pensar, dice, a eso en fenomenología le llamamos reducción fenomenológica. Y aquí es una buena distinción. Normalmente suele ser frecuente que la gente confunda en fenomenología la epogé y la reducción fenomenológica. No son lo mismo. Son, al menos en Conferencia de París claramente, momentos del método muy cercanos, pero no son lo mismo. La epogé es la suspensión de los prejuicios, la duda cartesiana, digamos, y la reducción fenomenológica es que dentro de esos prejuicios, dentro de ese poner en duda el mundo, también le pongo en duda a mí Emiliano, a mí Descartes, a mí Husserl, ¿no? Al yo, que el hombre, y eso es algo que seguro si leyeron a Sartre ya empiezan a ver a dónde vamos, que el hombre es un objeto del mundo, que el moi es un objeto del mundo, como todos los demás, ¿no? Y que el yo trascendental, ya estás adelantando, no es Emiliano, no es Descartes, es el acto mismo de pensar, ¿no? Dice Husserl, dos cosas más para dejar ya en paz a Husserl y meditaciones cartesianas. Dice, entonces, ¿no? Una vez aplicada la reducción fenomenológica, una vez aplicada la epogé en las meditaciones de Descartes, o sea, una vez que cuestionamos la idea de la validez del mundo, ¿no? Que suspendemos nuestros prejuicios cotidianos sobre la validez del mundo, y vemos que con ese mundo cae también mi yo cotidiano, en términos Sartre, mi moi, ¿no? Reconozco que hay algo que queda, que es este yo puro, que es el puro acto de pensar. Y ese yo, mientras el mundo se puede llamar de pleno derecho trascendente, porque está más allá de ese yo, ¿no? Su justificación está más allá de ese yo, ¿no? Y porque además cae con esta puesta en duda, habrá que llamarle a este yo puro, yo trascendental. Porque al cuestionar todo, incluido mi yo cotidiano, este yo como acto de pensar no puede ser cuestionado. Recordemos a Descartes por un momento, ¿no? Puedo dudar de todo, pero si duda, hay un yo que duda. Husserl le agregaría una nota al pie a Descartes, y ese yo no soy yo Descartes, ¿no? Ese yo no soy yo Emiliano, es el acto de dudar mismo, ¿no? Y aquí va el último componente de la fórmula fenomenológica que hay que tener presente. Termina diciendo Husserl, dice, y hay otra cosa que no reconoció
Descartes. Y es que como confunde a este yo puro con el yo cotidiano, sigue separando al ego cogito de sus cogitaciones, ¿no? Y dice, no. Y bueno, ahí es, la verdad es que sí hace Descartes la distinción en un momento, ¿no? Dice, y yo pienso, ¿y quién soy yo quien piensa? Y existo mientras pienso. Habría solo que agregarle a Descartes. Entonces yo soy el acto de pensar. Y pensar implica a alguien que piensa y algo que es pensado. Y este último componente, la idea de que el acto de pensar, de que este yo trascendental de Husserl en este momento de su obra, de que este plano puro de darse la experiencia no solamente es un sujeto que piensa o un objeto pensado, sino el acto de pensar que tiene estos dos polos. A este fenómeno se le llama en fenomenología intencionalidad. La intencionalidad es esta idea de que la conciencia no está nada más ahí, sino está siempre referida a algo. De que no hay cogito sin cogitación. Que sería lo que Descartes no aclaró, ¿no? Yo pienso, pero algo pienso. Entonces el acto de pensar, digamos, podríamos extraer de estas conferencias de París, sería lo incuestionable, ¿no? Puedo dudar de todo, menos del acto mismo de experimentar el mundo. O sea, puedo pensar la validez de lo que pienso, si de veras existe, independientemente de si yo lo veo, y si incluso si Emiliano no es más que una ilusión, un relato, pero no puedo dudar que pienso, que siento, que recuerdo. ¿Quién? El que piensa, siente y recuerda, sea quien sea, ese yo puro, ese yo trascendental, ¿no? Entonces, va a ser esta conferencia, ¿no?, la que va a impactar fuertemente a Sartre y lo va a llevar a buscar introducirse a la fenomenología, y a la vez que va a abrazar muchos elementos de la fenomenología de Husserl, va a cuestionar muchos, y como vieron en Trascendencia del Ego, el elemento que Sartre no va a poder comprar o que va a poner en signo de interrogación es la idea del yo trascendental, ¿no? Y bueno, eso lo veremos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algo que no haya quedado claro de esta introducción generalísima a la fenomenología. Hacer esto tenemos que cambiar la forma en que hemos concebido la experiencia. La hemos concebido, digamos, de forma polar, ¿no? Ahora hay que pensarla en la relación misma de experimentar, ¿no? Ya pensamos sistemas objetivos, como el empirismo de Locke, ¿no? Sistemas subjetivos, ¿no?, como el de Kant, ¿no? Ahora pensamos el puro acto de pensar, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Dice Husserl, ¿no? Dice, de alguna forma hay que abstraernos de nuestra forma cotidiana de ver la experiencia y remitirnos a la pura acto de experimentar mismo, ¿no? Y por eso, si algo es la fenomenología, fundamentalmente es un método, una forma de hacer filosofía, remitiéndose a la pura experiencia, ¿no? Pero esto no es algo dado, piensa Husserl, es algo que se tiene que entrenar, ¿no? Y para eso nos remontamos a 1929 y nos ponemos en los pies de Sartre en las conferencias de París, ¿no? Entonces empiezan las conferencias de París y dice, empieza Husserl diciendo así como, oh, estoy muy feliz de que le voy a presentar la fenomenología a todo un nuevo mundo de colegas, no tenía idea que la razón que tenía, el cambio que iba a provocar esta conferencia, ¿no? ¿Y de qué se trata la filosofía? Dice Husserl, ¿no? Pues pareciera que si alguien es filósofo por excelencia es Descartes, ¿no? Descartes, desde que entramos a la carrera, nos recetan las meditaciones metafísicas de Descartes, parece el paradigma de cómo se hace filosofía, ¿no? Y dice, intentemos caminar sobre los pies de Descartes y ver de qué se trata hacer filosofía, ¿no? Entonces dice Husserl, ¿no? Descartes empieza reconociendo que vivimos en un mundo ya significado, ¿no?, en que damos por hecho la realidad del mundo exterior y de nuestras creencias y todo, pero que para tener ciencia tenemos que encontrar el fundamento de esas creencias, ¿no? Y para encontrar el fundamento de esas creencias, dice Husserl, el método que propone Descartes es cuestionarlas. Vamos a cuestionar todo lo que damos por hecho, todo lo que en la perspectiva natural damos por hecho, ya entramos en términos fenomenológicos, ¿no?
la posición natural damos por hecho que el piso es sólido y que todo, y que afuera es un día mucho sol y hay árboles y que ustedes son otras conciencias, ¿no? Todo esto que damos por hecho cotidianamente hay que ponerlo en duda, ¿no? Entonces dice, lo primero que hace, y dice, no lo niegue, ¿no? Descartes no niega, dice, le basta con dudar. Y este acto de dudar de todo lo que damos por hecho, a ese acto en fenomenología le vamos a llamar epogé, suspensión del juicio. Entonces, la duda cartesiana sería el primer ejemplo de epogé, o sea, de suspender nuestros prejuicios cotidianos. Y aparte dice, y Descartes mismo reconoce que no es fácil, no es una cosa que se decreta, hay que esforzarnos por decir, vamos a suspender estos prejuicios y vamos a ver qué queda, ¿no? Y dice, entonces dice Husserl, les invito a que hagamos el ejercicio de Descartes, ¿no? Entonces suspendamos nuestros prejuicios, hagamos epogé, ¿no? Hagamos epogé y suspendamos los prejuicios cotidianos de el sentido de todo, ¿no? Dice Husserl, ¿no? Llegamos a la misma conclusión que Descartes. Puedes cuestionar todo, puedes cuestionar la validez de todo, menos de yo mismo, ¿no? Puede ser que no esté justificado en creer todo lo que hay afuera, pero al menos yo lo creo, yo lo pienso, yo lo recuerdo, yo lo percibo, ¿no? Entonces dice Husserl, ¿no? Entonces la base indubitable de la experiencia es el acto de pensar, que yo pienso. Y aquí dice, pero Descartes se equivoca, comete un error categorial en este punto, y es aquí donde hay que corregir la plana a Descartes, en dos cuestiones. Número uno, dice, Descartes corre el riesgo de confundir el yo pienso, ese yo, con Descartes. Digamos, el yo trascendental con el yo histórico cotidiano, ¿no? Dice, ese yo que piensa no es el hombre, no es el ser humano, no es Descartes. Porque si fuera así, el argumento sería Descartes piensa, luego existe. Pero el argumento es yo pienso, luego existo. Entonces, tengo también con el mundo que cae bajo el peso de la epogé, cae también el yo cotidiano, cae también el yo, lo que luego llamó Ricoeur, el yo narrativo, ¿no? Cae Emiliano, cae Descartes, cae Husserl, ¿no? No es ese el yo al que nos estamos refiriendo, ¿no? Dice, estamos reduciendo el yo que es un objeto del mundo, el yo fenoménico, estamos reduciendo a este yo objeto a un yo más fundamental, y ese yo es el acto mismo de pensar. Y a este momento, a esta reducción del yo empírico, digamos del yo cotidiano, del yo fenoménico, del yo objeto, o sea de Descartes, de Emiliano, a solo este acto de pensar, dice, a eso en fenomenología le llamamos reducción fenomenológica. Y aquí es una buena distinción. Normalmente suele ser frecuente que la gente confunda en fenomenología la epogé y la reducción fenomenológica. No son lo mismo. Son, al menos en Conferencia de París claramente, momentos del método muy cercanos, pero no son lo mismo. La epogé es la suspensión de los prejuicios, la duda cartesiana, digamos, y la reducción fenomenológica es que dentro de esos prejuicios, dentro de ese poner en duda el mundo, también le pongo en duda a mí Emiliano, a mí Descartes, a mí Husserl, ¿no? Al yo, que el hombre, y eso es algo que seguro si leyeron a Sartre ya empiezan a ver a dónde vamos, que el hombre es un objeto del mundo, que el moi es un objeto del mundo, como todos los demás, ¿no? Y que el yo trascendental, ya estás adelantando, no soy Emiliano, no es Descartes, es el acto mismo de pensar, ¿no? Dice Husserl, dos cosas más para dejar ya en paz a Husserl y meditaciones cartesianas. Dice, entonces, ¿no? Una vez aplicada la reducción fenomenológica,
Una es aplicada a la epogé en las meditaciones de Descartes. O sea, una vez que cuestionamos la idea de la validez del mundo, ¿no? que suspendemos nuestros prejuicios cotidianos sobre la validez del mundo, y vemos que con ese mundo cae también mi yo cotidiano, en términos Sartre, mi moi, ¿no? Reconozco que hay algo que queda, que es este yo puro, que es el puro acto de pensar. Y ese yo, mientras el mundo se puede llamar de pleno derecho trascendente, porque está más allá de ese yo, ¿no? Su justificación está más allá de ese yo, ¿no? Y porque además cae con esta puesta en duda, habrá que llamarle a este yo puro, yo trascendental. Porque al cuestionar todo, incluido mi yo cotidiano, este yo como acto de pensar no puede ser cuestionado. Recordemos a Descartes por un momento, ¿no? Puedo dudar de todo, pero si duda, hay un yo que duda. Husserl le agregaría una nota al pie a Descartes, y ese yo no soy yo Descartes, ¿no? Ese yo no soy yo Emiliano, es el acto de dudar mismo, ¿no? Y aquí va el último componente de la fórmula fenomenológica que hay que tener presente. Termina diciendo Husserl, dice, y hay otra cosa que no reconoció Descartes, y es que como confunde a este yo puro con el yo cotidiano, sigue separando al ego cogito de sus cogitaciones, ¿no? Y dice, no. Y bueno, ahí es, la verdad es que sí hace Descartes la distinción en un momento, ¿no? Dice, y yo pienso, ¿y quién soy yo quien piensa? Y existo mientras pienso. Habría solo que agregarle a Descartes. Entonces yo soy el acto de pensar. Y pensar implica a alguien que piensa y algo que es pensado. Y este último componente, la idea de que el acto de pensar, de que este yo trascendental de Husserl en este momento de su obra, de que este plano puro de darse la experiencia no solamente es un sujeto que piensa o un objeto pensado, sino el acto de pensar que tiene estos dos polos. A este fenómeno se le llama en fenomenología intencionalidad. La intencionalidad es esta idea de que la conciencia no está nada más ahí, sino está siempre referida a algo, de que no hay cogito sin cogitación, que sería lo que Descartes no aclaró, ¿no? Yo pienso, pero algo pienso. Entonces el acto de pensar, digamos, podríamos extraer de estas conferencias de París, sería lo incuestionable, ¿no? Puedo dudar de todo, menos del acto mismo de experimentar el mundo. O sea, puedo pensar la validez de lo que pienso, si de veras existe, independientemente de si yo lo veo, y si incluso si Emiliano no es más que una ilusión, un relato, pero no puedo dudar que pienso, que siento, que recuerdo. ¿Quién? El que piensa, siente y recuerda, sea quien sea, ese yo puro, ese yo trascendental, ¿no? Entonces, va a ser esta conferencia, ¿no?, la que va a impactar fuertemente a Sartre y lo va a llevar a buscar introducirse a la fenomenología, y a la vez que va a abrazar muchos elementos de la fenomenología de Husserl, va a cuestionar muchos, y como vieron en Trascendencia del Ego, el elemento que Sartre no va a poder comprar o que va a poner en signo de interrogación es la idea del yo trascendental, ¿no? Y bueno, eso lo veremos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algo que no haya quedado claro de esta introducción generalísima a la fenomenología. Explota desde la nada, porque nunca puede regresar a este fondo. Ella está volcada al mundo de los entes, están allá, afuera, existe, está afuera. Existir es estar afuera, en un paréntesis heideggeriano. Dasein, ¿no? Dasein es existencia, estar ahí, ¿no? Está volcada, pero nunca puede hacer este acto, porque cuando intenta regresar, lo que se encuentra es otro objeto. Imagínense este acto, ustedes están todo el tiempo volcados al mundo, ¿no? Y a diferencia de lo que pensaría la tradición subjetivista, no están de, ay, yo pienso que la mesa, ay, yo pienso que esto, no, están, ay, la mesa, ay, el camión, ay, para allá, no están volcados para allá. Y dicen, y bueno, ¿y a quién le pasó esto? Y entonces voltean al espejo, ¿y a quién ven? A otro objeto. No ven a la conciencia, ven un rostro, ven un cuerpo, ¿no?, que incluso, y han tenido su experiencia, les puede resultar extraño.
una de las grandes finuras que tiene Sartre es dar grandes ejemplos, que es algo que nunca pudo hacer ni Husserl ni Heidegger. Y da un ejemplo genial. Dice Sartre, veremos, esta experiencia se prueba en que quien no ha hecho un pancho de algún tipo, ¿no? Y ya después del pancho dice, ¿yo he hecho esto? Dice, esa pregunta reconoce que este yo no está siempre ahí, ¿no? Que se construye en este acto, ¿no? O por ejemplo, ¿quién no se ha visto el espejo y dice, ay, güey, pocos me veo así? Dice Sartre, ahí está la prueba. Ahí está la prueba, te encuentras con otro objeto en el mundo que se llama Emiliano y dices, oye, ¿a poco Emiliano es así? ¿No? Y es una sorpresa. Igual que contarte cualquier otra, ¿no? O sea, decía mi abuelita, ¿no? Decía, te encontrabas a alguien en el mercado y dices, ay, qué fregado está. Y luego decía, chico, ¿cómo me habrá visto a mí, no? Igual te encuentras a ti y dices, ay, qué fregado está Emiliano, ¿no? O sea, hace rato que no lo veía, ¿no? Y te hemos tenido esa experiencia, que pasa un rato en que no te ves al espejo y no te dices, ay, güey, ¿no? O escuchas tu voz y es una sorpresa. Porque ahí es donde está este desdoble, ¿no? El yo que experimenta el mundo nunca puede regresar así. Cuando intenta regresar así, en este acto de especulación o de reflexión, al que se encuentra es a otro, es un objeto. Y es un tema del idealismo alemán antiguo, pero digamos el que regresa aquí en Sartre, ¿no? Pero sí hay que pensar este yo trascendental, digamos, en la lectura más caritativa de Husserl, a la luz de la crítica de Sartre, como el propio acto de pensar, ¿no? Y veremos esto justo en el siguiente texto, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. O sea, ¿sabes? Husserl habla del yo trascendental, pero ¿cuál exactamente es su relación con el kantismo? Porque entiendo que la clase hace una experiencia y no derivada a partir de la experiencia que es unitaria, ¿no? Que no hay esa distinción inmediata entre el sujeto y objeto, sino que es un momento secundario, ¿no? Pero habla de yo trascendental. O sea, es un kantismo, o sea, porque el Kant se constata el trascendental por la percepción del entendimiento, ¿no? Pero eso ya es postular algo que no está dado en este. Diríamos, trascendental en términos kantianos significa justificado en su propia estructura, ¿no? Trascendente más allá de la experiencia, ¿no? Por eso el mundo es trascendente, ¿no? Porque ¿qué justifica la validez de que el mundo sea como yo lo veo? No sabemos. Es una cosa que desde Kant sabemos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Y si de hecho es como lo vemos, pues, ¿no? Pero, ¿no? Dice, la experiencia es trascendental porque en ella misma se justifica, ¿no? Insisto, en la lectura más caritativa de Husserl en este momento, y una lectura muy mediada por Sartre, evidentemente, ¿no? Este yo pienso, ¿no? Se convierte más bien en pensar, solo en el acto de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que va? Es todo el punto de Sartre, ¿no? Dice, a ver, pero ¿de dónde metiste un yo ahí, ¿no? Si la conciencia es puro pensar, puro volcarse al mundo, pura intencionalidad, ¿por qué tiene yo? Dice, podemos llamarle yo, y él le llama ye, ¿no? Usando esta figura en francés, pero ¿qué es? Es una nada, porque es pura exterioridad, dice en un concepto fundamental de la fenomenología de Husserl, ¿no? Dice, la conciencia es un remolino, ¿no? Y cuando quieres entrar te saca, no te deja, o sea, está todo el tiempo hacia afuera, no tiene interior, ¿no? La conciencia misma no tiene interior. Y es también la base de la libertad sartriana, pero bueno, eso será, digamos, el final de la clase, ¿no? No sé si quedó un poco más claro. Igual con la presencia del ego te va a quedar más claro. Porque esa objeción que tú tienes es la objeción de Sartre, ¿no? O sea, Sartre dice, a ver, pero ¿por qué yo? O sea, veo el plano trascendental y Sartre nunca niega que haya un plano trascendental en la conciencia. Lo que niega es que sea egoico, ¿no? Y esa es toda la punta de trascendencia del ego, ¿no? Pero te digo, un poco en una lectura caritativa de Husserl se da cuenta, ¿no? Por eso dice, claro, es que es ego cogito, pero ¿qué es el ego cogito sin la cogitación? ¿No? Y este ego puro, este ego que es sujetado a la reducción fenomenológica, no es más que la pura acto de cogitar, pero sigue habiendo ahí algo kantiano, y lo ves muy bien, ¿no? Sigue habiendo ahí un compromiso con esta figura trascendental, y que también va a ser el momento de quiebre en la fenomenología, ¿no? Donde van a empezar los otros, básicamente Heidegger y demás, a abandonar el barco, ¿no? Es decir, no queremos seguir este camino
husserliano, ¿no? Adelantándonos un poco, veremos la clase que viene. Va a decir Heidegger, el ser humano es el lugarteniente de la nada. O sea, el ser humano, donde está parado, es un vacío. Es el lugar donde acontece el mundo. Y él está parado ahí y está siempre viendo así. Diríamos, el ser humano está parado entre la luz y las cosas iluminadas. Entonces, como siempre está viendo hacia allá, hacia los entes, nunca reconoce que es el lugarteniente. Está parado, es el lugarteniente de la nada. Está parado en eso otro del ente que hace que las cosas se hagan patentes. Entonces, Heidegger piensa lo mismo, ¿no? Y es un texto contemporáneo de 29 que es metafísica, ¿no? O sea, ellos no van a aceptar la lectura trascendental de Husserl, ¿no? Y el propio Heidegger se va a obsesionar con abandonar la lectura de Dasein como existencia humana, ¿no? A partir de 29, y el resto de su vida va a ser un tema, ¿no? Que Dasein ya no es existencia humana, ¿no? Y va a ser justo pues un intento de abandonar la tendencia kantiana que podría haber en esta fenomenología, ¿no? Es lo que ellos intentan, y el propio Heidegger dice, el propio ser y tiempo sigue inserto en estas, ¿no? Y por eso él mismo abandona ser y tiempo, ¿no? Es una nota curiosa, morbosa para animar la clase, ¿no? Estoy acabando mi tesis, ¿no? Y me dijo Rebeca que revisara temas de Hannah Arendt, ¿no? Entonces empecé a leer Hannah Arendt, y lo último que tenía que leer eran las cartas de Hannah Arendt y de Heidegger, ¿no? Y me di cuenta de varias cosas. Número uno, esas cartas no se deben haber publicar, ¿no? O sea, no tienen, si tienen algún valor filosófico, es poco, el valor filológico bueno alguno, y es básicamente un chisme. O sea, es morboso. Es morboso leerlas y es una violencia a su privacidad que publicaran unas cartas que no tienen, o sea, bueno, ¿no? Se imaginan de qué son, ¿no? O sea, de qué tipo, y hablan de incidente cuando la esposa finalmente los confronta y le dice, pues ya ustedes andan juntos, yo ya me di cuenta, y lo que pasa cuando se da ese enfrentamiento, y bueno, en fin, ¿no? O sea, citas en hoteles, es un texto morboso, pero y tiene, en ese nivel filológicos morbosos, tiene una nota genial en que Erfried, la esposa de Heidegger, le escribe a Hannah y le pide ayuda para vender el manuscrito de Ser y Tiempo, porque no tienen dinero. Entonces están quedando tan pues que decidió Heidegger vender todos sus manuscritos. Y ella le dice, güey, es que ¿quién? O sea, es un libro, un texto invaluable. Y claro, estos son los 60, ¿no? O sea, Heidegger está a 10 años de morir. Y están viendo quiénes quieren comprar el manuscrito de Ser y Tiempo, ¿no? O sea, pero imagínense esta imagen morbosa de llegar al punto de vender ya tus manuscritos, ¿no? De como, ya, güey, denme algo, ¿no? Y finalmente sí lo venden, se lo venden a una biblioteca que no sé si todavía lo tengan, pero no sé, o sea, también, o sea, es divertido también esta imagen de, o sea, ese interés tiene como de humanizar a estos personajes, ¿no? Pensar al Heidegger de Ser y Tiempo, años de Tiempo y Ser, ¿no? Entonces ya es el Heidegger de Tiempo y Ser, pensando cómo hacerle para vender Ser y Tiempo y que le den algo para pagar la renta, ¿no? O sea, bueno, no rentaba, ¿no? Pero para pagar su comida, su hospital o lo que fuera, ¿no? En fin, fuera de este chisme de Ser y Tiempo, vamos a un concepto fundamental de la fenomenología de Husserl, ¿no? La intencionalidad, ¿no? Este texto va a ser un intento de Sartre de exponer al público francés cómo entiende él esta noción fundamental de la fenomenología, que es la intencionalidad. Recordemos, la intencionalidad es la idea de que no hay cogito sin cogitaciones, de que toda conciencia es conciencia de algo, de que la conciencia siempre está referida al mundo, no es una cosa dada que luego piense, sino pensar es una acción, digamos, que está volcada hacia las cosas, ¿no? Es un texto brevísimo de una cuartilla y media. Lo leo íntegro y lo voy comentando porque aparte van a ver la genialidad de Sartre, ¿no? O sea, la genialidad de esa pluma tan increíble que tenía y su capacidad de dar buenos ejemplos. Ya vieron a Husserl, ahora van a ver lo que es leerlo claro, ¿no? Dice, explica Husserl, ¿no? Dice, él la comía con los ojos. Esa frase y otros muchos signos indican bastante la intención común del realismo, común al realismo y al idealismo, según la cual conocer es comer. La filosofía francesa tiene 100 años de academicismo, está todavía en eso. Todos hemos leído a Bruce Weiser, a Landen, a Meyerson, y todos hemos creído que el espíritu araña
atraía las cosas a su tela, las cubría con una baba blanca y las deglutía lentamente. Las reducciones de su propia sustancia. La reducía a su propia sustancia. ¿Qué es una mesa, una roca, una casa? Cierto conjunto de contenido de conciencia, un orden de esos contenidos, o filosofía alimentaria. Sin embargo, nada parecía más evidente. La mesa no es el contenido actual de mi percepción, y mi percepción no es el estado presente de mi conciencia. Nutrición, asimilación, decía el señor Lalden, de las cosas, de las ideas entre ellas y de los espíritus entre ellos. Las potentes aristas del mundo eran roídas por esas distancias diligentes, asimilación, unificación, identificación. En vano, los más sencillos y más rudos de entre nosotros buscaban algo sólido, algo, en fin, que no fuese el espíritu. No encontraban en todas partes sino una niebla blanca e igualmente distinguida, ellos mismos. Esta explicación es genial. ¿Cuál es la noción fundamental? ¿Cómo resumir la forma en la que la filosofía moderna entendió la experiencia? Conocer es comer. Conocer es meterte a la cabeza, ¿no? Y sí, y dice, bien sea, ¿no?, que estés como la planta carnívora, que sería la percepción, digamos, del empirismo lockeano, ¿no?, que nada más estás así y te caen las impresiones, ¿no? O bien sea que es una imagen muy bella de la araña, ¿no? La araña que atrapa la cosa, ¿no?, y la convierte en una masa que puede digerir. Está hablando de Kant, ¿no? Lo que hace es que recibes las impresiones y las conviertes en pensamientos, ¿no? Las integras en las categorías, le das orden y las vuelves de la naturaleza del pensamiento, ¿no? Entonces dice, todos compartían la misma idea de conocer es comer. El problema de conocer es comer es que perdemos el mundo. Dice, dando un ejemplo del budismo, ¿no? Contaba, hay una anécdota del budismo, ¿no?, en que están un maestro y sus alumnos en una peregrinación, ¿no? Y en un momento están acampando y están platicando, y de pronto se queda el maestro viendo a uno y le dice, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esa piedra que está ahí está afuera o está dentro de tu cabeza? ¿Tú qué crees? Se queda pensando, y dice, no, pues yo pienso que como es un compuesto de forma y demás, debe estar en mi cabeza. Y eso le contesta, pues va a estar cabrón que acabes el camino si vas cargando semejante piedra en la cabeza, ¿no? Y ese es el argumento de Sartre, ¿no? O sea, ¿dónde está? No, pues está aquí. Dice que pues todo es conciencia, ¿no? Dice, perdimos el mundo, ¿no? Todo es de la naturaleza de la conciencia, ¿no? Ahí también puede haber una alusión a Hegel, ¿no?, evidentemente. Y bueno, ¿no?, esta tendencia resumida en palabras que recuerdan a Nietzsche, conocer es comer. La idea básica de la filosofía, de la forma en que la filosofía moderna entendió la experiencia, es como comer. Bien sea que seas un comensal activo o como la planta carnívora que nada más recibe, pero la cosa es, conocer es hacer algo de tu naturaleza, meterte algo, ¿no? Y eso es, y pensemos, ¿no? Es la imagen de pensar es meter a la cabeza, ¿no? Y dice, bueno, continúa Sartre, ¿no? Contra la filosofía digestiva del empirocriticismo, del neocantismo, contra todo psicologismo, Husserl no se cansa de afirmar que no se puede disolver las cosas en la conciencia. ¿Veis este árbol? Sea, pero lo veis en el lugar mismo en que está, al borde del camino, entre el polvo, solo y retorcido por el calor, a 20 leguas de la costa mediterránea. No podrías entrar en vuestra conciencia, pues no tiene la misma naturaleza que ella. Creéis reconocer aquí a Bersón y el primer capítulo de Materia y Memoria. Pero Husserl no es realista. Este árbol sobre su trozo de tierra agrietada no constituye un absoluto que estaría más tarde en comunicación con nosotros. La conciencia y el mundo se dan al mismo tiempo. Exterior por esencia a la conciencia, el mundo es por esencia relativo a ella. Es que Husserl ve en la conciencia un hecho irreductible que ninguna imagen física puede representar, salvo quizás la imagen rápida y oscura del estallido. Conocer es estallar hacia, arrancarse de la humedad de la húmeda intimidad gástrica para alargarse allá abajo, más allá de uno mismo, hacia lo que no es uno mismo,
allá abajo, cerca del árbol, y no obstante fuera de él, pues se me escapa y me rechaza. No puedo perderme en él más de lo que él puede diluirse en mí, fuera de él, fuera de mí, ¿no? Bellísima la imagen, ¿no? Dice, entonces la filosofía hasta ahora lo que ha querido conocer es meternos a la cabeza. Dice, Husserl no piensa así. Husserl piensa, el árbol está allá, ¿no? Cuando lo conozco no lo meto a mi cabeza. Dice al revés, le pongo su distancia, ¿no? Lo conozco allá, ¿no? Pensemos otra vez en el ejemplo del budismo, ¿no? No me meto la piedra a la cabeza, la piedra se queda allí en la montaña, entonces no me la llevo, y cuando la recuerdo la dejo allá, está allá. Pero dice, pero Husserl no es realista. O sea, Husserl no es una posición materialista burda que diga, no, existe independientemente y lo doy por hecho y ya, ¿no? Dice, no, a la vez que están opuestos, están correlacionados. No hay ese árbol allá sin mi conciencia que lo vea, ni mi conciencia sin ver ese árbol. Pero no se pierde. Dice, ni el árbol se diluye en mi mente, porque se mantiene afuera, o sea, no se convierte, nunca entra. Dice, ni mi mente se pierde en el árbol, ¿no? Son codependientes sin perderse uno en otro, ¿no? Y conocer, dice bellamente, dice, si hubiera que usar una imagen, es estallar hacia. Otra imagen que les voy a poner, conocer es existir, estar afuera, estar volcado hacia, ¿no? Conocer, no, o sea, no hago esto cuando conozco, hago esto, voy, ¿no? O sea, no viene, voy, me lanzo hacia allá, ¿no? Lanzo mi atención, ¿no? Estallo hacia el mundo, ¿no? Estoy volcado hacia afuera, ¿no? Dice, y en vez, dice, esta intimidad gástrica de la filosofía moderna, ¿no? Que estamos así encerrados en nosotros mismos, ¿no? Dice, no, lo que la experiencia, lo que la intencionalidad nos invita a pensar es que para conocer el mundo hay que ir al mundo, ¿no? Como diría Husserl, a las cosas mismas, ¿no? Ir a al propio acontecer de las cosas, a su propio mostrarse. Pero dice, pero Husserl no es realista. Entonces no está diciendo, es que existe independiente de ellas y luego voy yo. Esas cosas no son sino este mostrarse a mí, ¿no? Y yo no soy sino el que se le muestra, ¿no? Entonces en este fenómeno, en este acto de mostrarse, nace el mundo y nazco yo. Y a la vez, ¿no? La conciencia existe en el sentido de que está fuera de mí y fuera de las cosas. O sea, mi conciencia no se vuelve árbol sin más, pero tampoco el árbol se vuelve conciencia. La conciencia, diría en otros términos, y es una idea fenomenológica muy bella, no está aquí, no está allá, está en medio, ¿no? Mi conciencia es esta distancia que se echa entre el árbol y yo, ¿no? No está dentro del árbol, no está dentro de mi cabeza, está aquí. Y piénselo, aquí hagamos un esfuerzo fenomenológico, y esto implica cambiar incluso la forma radical en que pensamos la experiencia, ¿no? La conciencia fundamentalmente no está aquí, está aquí, es esto. Les voy a dar un ejemplo bello, ¿no? Hay un seminario de videojuegos que está haciendo en la facultad, me parece un esfuerzo increíble, y siempre que tengo un texto que estoy trabajando sobre eso, que es un muy buen ejemplo de los videojuegos de esto. Si han jugado juegos en primera persona, lo muestran muy bien, ¿no? ¿Dónde está Doom Slayer, no? Doom Slayer está allá, ¿no? Es nada más unas manos. La mejor forma en que pudieron animar a la primera persona es unas manos. Diría Spengler, ¿no? El objeto técnico más tremendo, las manos, ¿no? Que manipulan todo, ¿no? La cosa más amenazadora. Decía Spengler, ¿no? Pronto los animales entendieron que el arma más peligrosa de este mundo era esta, ¿no? Y por eso no hay animal que no se conmueva cuando haces este gesto, porque saben que es el arma más peligrosa, ¿no? Y por eso dice, el símbolo de amistad más grande es cuando cruzar espadas es darse la mano, ¿no? Es cruzar las armas más peligrosas que ha creado la humanidad, las manos, ¿no? Pero bueno, no está esta idea, ¿no? ¿Dónde está Doom Slayer? Acá, ¿no? Y luego pues, hay una especulación pequeña en que está su cara y ve su estado conforme va sufriendo daño, ¿no? Y demás, pero está volcado en el mundo, ¿no? Entonces la idea de Sartre, ¿no? La conciencia es esto, ¿no? Existe, está volcada hacia allá, ¿no? No somos un mini Emiliano manejando un mecha gigante que es mi cuerpo, ¿no? Estamos allá. Y luego de pronto especulo y me acuerdo que me llamo Emiliano,
Por más del tiempo no lo pienso. Más del tiempo estoy allá, en el árbol, ¿no? En la clase, en el texto, ya me quiero ir, ¿no? O sea, estoy volcado al mundo, ¿no? En fin, continúo, ¿no? ¿Acaso no reconocéis en esta descripción vuestras exigencias y vuestros presentimientos? Sabíais muy bien que el árbol no era vosotros, que vosotros no podíais hacerlo entrar en vuestro estómago oscuro y que el conocimiento no podía, sin improbidad, compararse con la posesión. Al mismo tiempo, la conciencia se ha purificado, es clara como un gran viento, nada hay ya en ella, salvo un movimiento para huir, un deslizamiento fuera de sí. Si por una imposible entrases en una conciencia, serías presa de un torbellino que os arrojaría fuera junto al árbol, en pleno polvo, pues la conciencia carece de interior, no es más que el exterior de ella misma, y son esas fugas absolutas y esa negación a ser sustancia las que constituyen como conciencia. Imaginaos ahora una serie ligada de estallidos que nos arrancan a nosotros mismos, que nos dejan ni siquiera en nosotros mismos al tiempo necesario para formarse detrás de ellos, sino que nos lanzan al contrario, más allá de ellos, al polvo seco del mundo, a la tierra ruda, entre las cosas. Imaginaos que somos rechazados y abandonados así por nuestra naturaleza misma en un mundo indiferente, hostil y reacio. ¿Habéis comprendido el sentido profundo del descubrimiento de Husserl expresa con esta frase? Toda conciencia es conciencia de algo, ¿no? Digo, a mí me parece bellísimo. Yo creo que ni Husserl se imaginó lo que había descubierto, ¿no? Cuando la lectura que hace de Sartre, ¿no? Lo que descubrió es que nuestra vida está allá, ¿no? Que la conciencia no tiene interior, ¿no? Que estamos siempre echados al mundo, ¿no? Por eso es existencialista, porque existimos, ¿no? Nuestra conciencia lo que hace es existir, estar echada afuera, ¿no? No tiene interior. Dice, si por algún azar entramos en la conciencia, lo único que hallaríamos sería una fuerza que rechaza. Y otra cosa importante, la conciencia no es substancia, ¿no? No es la subjetividad kantiana, porque no es nada, ¿no? El acto de experimentar no es meter, es salir, ¿no? Continúa, ¿no? No hace falta más para terminar con la filosofía alfeñicada de la inmanencia, en la que todo se hace mediante acuerdos y permutas protoplasmáticas, mediante una tibia química celular. La filosofía de la trascendencia nos arroja al camino real entre las amenazas bajo una luz cegadora. Ser, dice Heidegger, es ser en el mundo. Comprende este ser en él en el sentido de movimiento. Ser es estallar en el mundo, es a partir de una nada de mundo y de conciencia para de pronto estallarse conciencia en el mundo. Si la conciencia trata de recuperarse, de coincidir al final con ella misma, en caliente, con las ventanas cerradas, se aniquila. A esta necesidad que tiene la conciencia de existir como conciencia de otra cosa que ella misma, Husserl la llama intencionalidad, ¿no? Aquí vemos cómo empiezan estas lecturas de la obra de Heidegger, seguramente más bien de sus clases, ¿no? Ser es ser en el mundo, dice el ser es estallar al mundo, ¿no? Ser es estar allá en el mundo, ¿no? Veremos, esta es una idea de que Heidegger le da otra dimensión, ¿no? Dice, antes de preguntarnos quiénes somos, ya estábamos aquí, ¿no? O sea, cuando tú entendiste cogito ergo sum, ya sabías lavarte los dientes, ya usabas herramientas, ya subías al camión, ya todo, ¿no? O sea, estamos aquí antes de preguntarnos qué onda, ¿no? Nacemos en un mundo que ya significa, ¿no? Y del que somos ya parte, ¿no? Y bueno, veremos las implicaciones de eso en Heidegger la próxima clase, ¿no? Ya para terminar, antes he hablado del conocimiento para hacerme entender mejor. La filosofía francesa que nos ha formado no conoce ya apenas más que la epistemología, pero para Husserl y los fenomenólogos, la conciencia que adquirimos de las cosas no se limita a su conocimiento. El conocimiento puro o representación no es sino una de las formas posibles de mi conciencia de este árbol. Puedo también amarlo, temerlo y odiarlo. Y ese excederse de la conciencia a sí misma, a la que llamo intencionalidad,
se vuelve a encontrar en el temor, en el odio y el amor. Odiar a otro en una manera, ante toda la cualidad objetiva, es una manera más de estallar hacia él. Es encontrarse de pronto frente a un desconocido del que se ve y se sufre ante todo la cualidad objetiva de aborrecible. He aquí que de repente estas famosas reacciones subjetivas que flotaban en la salmuera melancólica del espíritu se separan de él. No son sino maneras de descubrir el mundo. Son las cosas que se nos revelan de pronto como aborrecibles, simpáticas, horribles o amables. Es una propiedad de la máscara japonesa ser terrible, una propiedad inagotable e irreductible que constituye su naturaleza misma, y no la suma de nuestras reacciones subjetivas ante un trozo de madera esculpido. Husserl ha reinstalado el horror y el encanto en las cosas. Nos ha restituido el mundo de los artistas y los profetas, espantoso, hostil, peligroso, con puertos de gracia y de amor. Ha preparado el terreno para un nuevo tratado de las pasiones que inspiraría una verdad tan sencilla y tan profunda y desconocida por nuestros refinados. Si amamos a una mujer es porque ella es amable. Nos hemos librado de Proust y al mismo tiempo de la vida interior. En vano buscamos como a miel, como niño que se besa el hombro, las caricias, los mimos de nuestra intimidad, porque a fin de cuentas todo está fuera, todo inclusive nosotros mismos, fuera en el mundo, entre los demás. No es en no sé qué reino donde nos descubriremos, sino en el camino, en la ciudad, entre la muchedumbre, como una cosa entre las cosas, un hombre entre los hombres. Enero de 1939. Esta imagen es poderosísima y muestra cómo Sartre ya está excediendo el pensamiento de Husserl, ¿no? Es una parte que Husserl no podría haber pensado, de donde está sacando Sartre en buena medida su lectura de Heidegger, ¿no? Y es la idea de que es una idea que va a cambiar, que es el gran cambio entre la epogée de Husserl y la hermenéutica de Heidegger, ¿no? Husserl dice hay que suspender nuestros prejuicios y solo ver el propio surgir de las cosas, ¿no? Cómo se muestran, ¿no? Y Heidegger va a decir, no, las cosas nunca se muestran sin más. O nos gustan, o nos disgustan, o nos dan miedo, o nos atraen. Y estas disposiciones afectivas nos revelan distintos mundos, ¿no? Todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Sería la base de esta forma hermenéutica de hacer fenomenología, ¿no? O sea, no es nada más que estalla al mundo para representarlo, para conocerlo, para calcularlo. También lo amo, lo deseo, me da miedo. Y esa forma es otra forma de ver el mundo. Va a decir mucho tiempo después Nishida, ¿no? Dice Nishida, ¿quién conoce mejor la flor, el poeta o el botánico? Dice, el botánico sin duda conoce la flor como un órgano de la planta, con su fisionomía, con su funcionamiento, con su etiología, pero el poeta es capaz de conocer esta flor. Esa es la que el biólogo no conoce. Conoce la flor como un objeto abstracto, como un concepto, pero el poeta puede conocer esta, porque la ama, porque la odia, porque siente conmoción, ¿no? O sea, puede entrar en relación con esta flor, ¿no? Y que es el argumento que también usa Heidegger en la ¿y esta jarra? ¿Conocemos esta jarra? No la jarra, o sea, la jarra claro que sí, yo puedo agarrar un diccionario, puedo ver cómo se hizo, el modelo, la historia de esta fábrica que hace las... Pero ¿y esta jarra qué es? Dice, no es un objeto, ¿qué es la cosa jarra? Esta cosa que está en mi mesa, ¿qué es? Dice, está en mi mesa y está como si estuviera muy lejos, porque me es inaccesible, esta cosa, ¿no? Das Ding es el argumento de la cosa de Heidegger, ¿no? Y esa es una idea muy poderosa y que evidentemente alguien con afinidad por la literatura pues sin duda va a conmover, ¿no? Dice, el mundo de la filología es el mundo de los poetas, porque es el mundo en que todas esas emociones, modos de estallar al mundo,
de desearlo, aborrecerlo, temerle, sentir tedio frente a él, no están aquí, sino están allá, están afuera, ¿no? Como dice, ¿no? La máscara es aterradora, no es que a mí me dé miedo. La máscara vuelve a ser aterradora, no es un cacho de madera y ya, ¿no? Tiene un valor en ella misma, aterradora. Hay algo en ella que genera esto, ¿no? Que genera este estallar hacia esta repulsión, ¿no? Pensemos, ¿no? Por ejemplo, en implicaciones de estas ideas para la estética, ¿no? O sea, va a recuperar cierto valor a la pieza, a la obra, ¿no? O sea, una pintura no es nada más un montón de manchones de pintura que los humanos interpretan, ¿no? Y entonces, no, ella misma tiene algo que nos cautiva, que nos da miedo, que nos conmueve, ¿no? Pensemos en, no sé, en una catedral, ¿no? No es nada más un montón de concreto y ya, ¿no? Sino hay algo de su estructura que nos hace sentir pequeños, o una referencia a algo más grande, o un sentido de colectividad, no sé, ¿no? Pero esas cosas tienen algo en ellas mismas, ¿no? No es que yo me sienta, y esta idea de yo me sienta, ¿no? Y que las cosas me provocan sensaciones, es lo que tiempo después, nada más para tener la nota presente, Heidegger va a llamar vivencia, ¿no? Reducir las cosas a vivencias, ¿no? A lo que me hacen sentir, ¿no? Va a decir un filósofo japonés, ¿no? Dice, cuando sacas el cuadro de Buda del templo y lo pones en un museo, lo matas, porque ya se vuelve un cuadro ya, ¿no? En el templo es todo, ¿no? Heidegger usa otro ejemplo muy bello, ¿no? Que es el de origen de la obra de arte, que ahí me cambió la perspectiva. Dice, normalmente creemos que los griegos creaban templos y en ese templo ponían estatuas que simbolizaban a los dioses. O sea, que esas estatuas representaban a Afrodita, que estaba en otro lado, que estaba en no sé dónde, y esta es una imagen. Dice Heidegger, si la obra misma es el dios, si el propio relucir de la estatua en el templo, en la montaña, eso es Dios. O sea, no es un símbolo de Dios, no es una imagen, sino esta propia experiencia es Dios. Eso que sentimos cuando la vemos es Dios, ¿no? A mí me pareció una perspectiva, no es una imagen de Afrodita, no es una imagen del Dios, es Dios, es el Dios mismo es el relucir de la estatua, dice Heidegger, ¿no? Vemos el origen de estas ideas también acá, ¿no? En fin, ¿no? De Sartre, pero vamos a ver qué quiere Sartre lograr, ¿no? En este texto, él está rescatando la idea de intencionalidad que ya expuso, su lectura de Husserl, mediada por Heidegger, y lo que va a criticar va a ser la noción de yo trascendental, la idea de que el plano trascendental de la conciencia tiene un yo. Evidentemente, ya nos dio una pista de por qué él no va a aceptar. Él dijo, la conciencia no tiene interior, ¿no? Es un puro existir, está echado afuera, ¿no? Entonces, ¿dónde va a haber un yo trascendental ahí, no? Él dice purificar la conciencia, quitarle este peso egoico y volverla a una nada, ¿no? Desubstancializarla, ¿no? Dice, quiero mostrar estas cuatro cosas. Dice, que el campo trascendental se hace impersonal, o si lo preferimos, prepersonal, sin yo. Número 2, que el yo no aparece más que en el nivel de la humanidad y que no es más que una fase del moi, su fase activa. Que el yo pienso puede acompañar sus representaciones porque aparece sobre un fondo de unidad que no ha contribuido a crear y que esta unidad previa, la que al contrario lo hace posible. Y cuarto, que será lícito preguntarse si la personalidad, aún la personalidad abstracta de un yo, es un acompañamiento necesario de mi conciencia y se puede concebir conciencia absolutamente impersonal, ¿no? Entonces, el punto de Sartre va a ser ese, ¿no? La conciencia misma no tiene yo, y el yo es un objeto más del mundo, ¿no? El moi es un objeto del mundo, ¿no? Dice, y aquí es una lectura interesante, dice, Kant nos dijo, el yo debe poder acompañar todas nuestras representaciones. Pero ¿por qué lo dice así? ¿Por qué dice debe poder? ¿Será que de hecho no lo hace? ¿Será que no siempre lo hace? ¿Que debe estar ahí siempre como una posibilidad, pero que no está siempre? Dice, sin duda que el yo debe poder acompañar todas las representaciones,
pero no siempre lo hace, de hecho. Y aquí da este ejemplo. Dice, nuestra experiencia cotidiana, los neocantianos piensan que es, yo pienso que el camión sale a las 3:30. Yo pienso que se me va a hacer tarde. Yo pienso que hay mucho tráfico. Yo pienso que tengo hambre. No, o sea, de este tipo. Dice Sartre, pero no es así. Dice, la experiencia cotidiana es el camión, hambre, la clase, tráfico. No tiene yo, ¿no? Estamos allá. Dice, no estamos aquí, estamos allá. El camión se va. No es, yo pienso que el camión se está yendo. No, se ve el camión, ¿no? Entonces nuestra conciencia dice, cotidianamente opera sin yo, opera volcada al mundo. Piensen en su día. ¿Cuántas veces pensaron en ustedes mismos hoy? Tal vez algunas. Mejor dijeron, le estoy echando ganas, me está yendo bien, ¿no? Prometes desayunar, pasear a los perros, barrer, tender ropa, preparar clase, contestar correos, venir a la clase, tráfico, subir, firmar, dar clase, ¿no? Y dice, y claro que el yo debe poder acompañar nuestras representaciones. Lo hace en el momento de la reflexión o de la especulación, ¿no? Y del ejemplo que les daba, ¿no? ¿Quién no ha hecho un pancho y ha dicho luego, he sido yo quien hizo eso? ¿Yo hice eso? ¿No? Les voy a contar una anécdota de alguien que no voy a cambiar su nombre para proteger a las víctimas, ¿no? Pero hace tiempo fui a una fiesta de una amiga que tenemos, unas amigas de Chalco, y sus fiestas suelen ser muy, muy fuertes, ¿no? Y esta no fue la excepción. Fue una fiesta muy desenfrenada, ¿no? Y bueno, era una fiesta sobre todo mayormente de mujeres, y la mayoría de los güeyes que fuimos estábamos pues, nada más así como viendo, ¿no? Y había chicas besándose de tres y bebiendo y perreando, o sea, tendida la fiesta, ¿no? Y estaba la mamá de la festejada escandalizada de lo que estaba pasando, ¿no? Muy divertido, era muy tradicional pues, viendo este desmadre, ¿no? Y había un tipo, ¿no? Que estaba en la fiesta. La fiesta estaban dando un licor muy fuerte que se llama Zacualpa, que es un destilado del agave, muy fuerte. Y lo hicieron como con mango, y yo no bebo, pero quien bebía decía que ni sabían, no se sentía, y estaban todos ahogados de borrachos, ¿no? Y entre ellos había un tipo que estaba con los brazos cruzados, un metalero, estaba así, viendo, ¿no? Con sus lentes, todavía tenía sus lentes oscuros, estaba viendo así nada más. Y estuvo un rato y como a la 1 de la mañana se fue. Y el día siguiente escribe un mensaje. Le dice, no, amiga, discúlpame, güey. La neta, discúlpame los figuros que hice en tu fiesta, güey. Sí me pasé, discúlpame. Y tú así como, güey, pero es que no hizo nada. La neta no hizo nada, güey. Dice, yo creo que en su mente él es el que estaba perreando, pero neta no hizo nada, o sea, estaba así nada más. Y entonces agarramos la broma de decirle, no mames, güey. ¿Cómo? A ver, si hubiera sido tu casa, no hubieras hecho eso. La neta, si yo fuera, me iría a disculpar con la señora, güey. O sea, te vio todo tu madre, güey. Y luego nos reencontramos y digo, no, tranquilo, yo no quiero estar donde... O sea, esto es relax, güey, no y está muy preocupado, no manches, ¿qué hice? No, es que no, neta, no me acuerdo qué hice. No, te pasaste, güey. La neta, voy a limpiar tu desmadre, güey. Y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué hice? Y ya colado le digo, no hiciste nada, ¿no? Tus brazos cruzados, te fuiste a tu casa, no hiciste nada, güey, ni hablaste con nadie. Y yo pensé en este ejemplo sartreano, ¿no? A ver, pero ¿qué hizo Juanito? ¿No? Yo me identifico con Juanito. ¿Qué hizo Juanito en la fiesta? Que ni me acuerdo. A ver, cuéntame, ¿no? ¿Y quién no ha tenido esta anécdota de reconstruir esta historia de qué hice? ¿No? Sí, es cierto, ¿no? Y creamos estas narrativas y agregamos a Emiliano o a Juanito o a quien sea todos estos datos y decimos, sí, hizo esas cosas, ¿no? Pero es claro que no estaba ahí en el momento que la estaba haciendo el yo, ¿no? Entonces así da Sartre este giro al yo debe poder acompañar todas nuestras representaciones, ¿no? Claro, debe poder porque de facto no lo hace. De facto la conciencia, ya nos dijo, no tiene interior. La conciencia no es nada, ¿no? Otra cosa que dice, la conciencia siempre es espontánea, siempre es ya, ahora, está explotando, es una explosión constante, ¿no? Imaginemos la explosión no es direccional, o sea, explota para todos lados, está abriendo mundo a cada momento, ¿no?
Y de pronto, y esta espontaneidad viene con cargas afectivas, ¿no? De pronto me siento a gusto, de pronto no me siento a gusto, de pronto algo me desagrada, de pronto me agrada, ¿no? Espontáneo, ¿no? Y dice, en cambio, el moi, el yo reflexivo, es transtemporal, ¿no? O sea, Emiliano nació este año y luego fue a la escuela y luego lo maltrataban mucho y luego, no, tiene toda una historia y tiene una temporalidad que se extiende en cierto tiempo y una historia y una narrativa, ¿no? Dice, es transtemporal, ¿no? Es una cosa que creamos, ¿no? Inventamos a Emiliano y le damos su historia y a él le asociamos, dice, cualidades, ¿no? Por ejemplo, Emiliano es enojón, o Emiliano es depresivo, o Emiliano es tal cosa, o emociones. Emiliano odia a tal persona, ¿no? Emiliano odia a tal persona. Dice, la conciencia no odia, porque es espontáneo. Te puede generar repulsión a alguien, pero no lo odias, porque la conciencia de hoy y la de mañana no es la misma. Es espontánea en cada momento. Les daba el ejemplo de la mostaza, ¿no? Oye, es que a mí no me gusta la mostaza. Pues ya te gusta, ¿no? O sea, a Emiliano no le gustaba, yo creé esa parte de su relato. Y un día la como y digo, uy, qué rico, ¿no? Pues, porque ahora me gusta, antes me generaba repulsión y ahora no. Y esto pasa, por ejemplo, y sin duda Sartre aquí ayuda mucho a entendernos con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Dices, es que yo amo mucho a esta persona, no puede ser que me enoje con esa persona, o que me genere repulsión, o que me incomode estar con esa persona. Sartre, no. Tu yo narrativo, tú le pegaste esa cualidad de que amas a esa persona eternamente hasta el fin de los tiempos, amén. Pero tu experiencia espontánea ahorita te cae gorda, ahorita te cae bien, y no pasa nada, ¿no? O sea, porque también va y viene, ¿no? Decía, les decía este ejemplo del Zen, ¿no? O sea, el sufrimiento tiene que ver con el apego, ¿no? O sea, claro, te va a doler, ¿no? Pero si no te apegas al dolor, si no lo incluyes en esta narrativa transtemporal, pues te duele ahorita, y cuando intentas diseccionar el dolor, la experiencia del dolor, ya pasó, ¿no? A mí me va a doler. Ya pasó, ¿no? O sea, lo mucho que encontré que iba a doler ya me dejó de doler, ¿no? Pero en cambio yo digo, no, es que me ha dolido, ¿no? O este típico ejemplo de cualquier duelo, cuando pasas un duelo. No, es que siempre voy a tener este dolor en mi corazón y no sé qué voy a hacer. Probablemente, una y otra vez vas a sentir esto, pero también te van a contar un chiste, te va a dar risa, ¿no? Vas a comerte una hamburguesa y te vas a ver rico. O sea, y eso no quiere decir que no quieras a la persona que falleció, nada. O sea, la conciencia es espontánea, ¿no? Tú agregas esta narrativa y cuando te acuerdes y en ese momento la conciencia se vuelque hacia un recuerdo, pues bueno, vas a sentir feo, pero luego te vas a acordar de cuando tu perro se brincó en la cama y no alcanzó y se cayó y te va a dar risa y ya pasó, ¿no? Y sigue, ¿no? O sea, te vas a sentir mal, pero luego no te vas a sentir mal. Y luego te vas a sentir mal otra vez y luego no te vas a sentir mal y ya, ¿no? Dice Sartre, ¿no? Entonces, ¿qué es la conciencia? Dice, pues, existimos en el mundo de los entes. Y uno de los entes es Emiliano, es el moi. Y es un ente que configuramos también nosotros, ¿no? Desde nuestra experiencia de él. Pero este Y, pues, es nada, porque no está nunca en el mundo, nunca es un objeto. No tiene interior. Y en cierto sentido el mundo completo está infundamentado. Descansa en nada. En este brotar constante, ¿no? Como una fuente. Emerge todo el tiempo el mundo, a cada instante, ¿no? Diría Dogen, nosotros creamos la idea de un mundo transtemporal, ¿no? En estas narrativas, pero instantáneamente recuerda este argumento escéptico de Russell sobre la historia, ¿no? ¿Cómo saber que todo lo que ha pasado este instante no es una ilusión? No es una ficción, ¿no? Lo único que hay es este instante que acontece, ¿no? Les da también el ejemplo de Guattari, ¿no? Del tratamiento al autismo con payasos, ¿no? Y que decía el paciente, pues no, es que, o sea, Juan es autista, pero el payaso Vinky, ¿no? Entonces no tengo pedo de hablar con la gente. Y decía, ¿está? ¿No? O sea, entonces esta patología también es parte de esta narrativa, ¿no? No, pues ahorita no soy autista porque soy payaso Vinky, no hay bronca, ¿no?
Y quien ha tenido esta experiencia de conocer a alguien, dice, no, ese güey es insoportable, no, ese güey... Y es la mejor persona contigo, te cae bien, es agradable. Porque a veces o sea, no tenemos esta sustancializar el yo, pues es una extensión, es una propensión quizás de la conciencia humana, pero piensa Sartre, el yo surge espontáneamente a cada momento, ¿no? Se hace y el mundo se hace a cada momento y siempre es diferente, ¿no? En fin, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Qué consecuencias nos da esto, no? Dice, bueno, ya, que el campo trascendental es una nada, que la conciencia parte de nada, ¿no? Otra consecuencia, dice, como dijo Rimbaud, el yo es otro. Yo es otro. Emiliano también es un objeto del mundo. Y me es tan inaccesible, tan misterioso, como cualquier otro, ¿no? Como decía Juan Arnau, ¿no? Este mundo es una obra de teatro. La socialización del yo es solo hacer como que el que ve la obra es uno de los personajes, ¿no? ¿No? Y de ahí esta experiencia típica en personas que tienen experiencias ligadas a la muerte o experiencias de estados alterados, de ver a su Moa con distancia, ¿no? Es decir, sí, me vi, entonces vi a ese güey ahí y dije, qué mala onda, pobre Emiliano, le está yendo re mal, ¿no? Poner esa distancia, ¿no? La otra consecuencia, ¿no? Es el famoso ejemplo de Pierre, ¿no? Dice, lo que quiere decir esto es que el yo de Pierre me es tan inaccesible como el yo de Emiliano. O sea, que sé tanto de Pierre como sé de Emiliano, porque los conozco en el mismo nivel. O sea, si conozco a alguien por mucho tiempo, lo voy a conocer tan bien como conozco a Emiliano, como conozco a mi Moa, porque también es una narración. No, y es que Pierre es así, y es que Pierre una vez hizo esto, y es que Pierre, y es que Pierre es asado. Y lo mismo conmigo, y es que Emiliano es así, y es que Emiliano es así, y es que Emiliano es así. Cuando en realidad acto fundamental de emerger del mundo es espontáneo a cada momento, ¿no? Y la última consecuencia, ya para terminar la clase, ¿no? Es el tema de la libertad, ¿no? Y esto lo vamos a ver en conjunto con el infame El existencialismo es un humanismo, de 45, ¿no? Dice Sartre, la famosa sentencia, el ser humano está condenado a ser libre porque es el ser cuya existencia antecede a su esencia, ¿no? Es el argumento de ese texto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En esos términos quiere decir que el ser humano, dice Sartre, ¿no? Si hubiera alguien, si hubiera un Dios que nos viera y nos diera una esencia, el ser humano sería como cualquier otro objeto. El problema es que el ser humano es a la vez un objeto en el mundo y es a la vez desde donde se abre el mundo. Entonces, a la vez que le da sentido a todo, le da una esencia a todo, se da una esencia así, ¿no? A la vez que yo digo, esta es la silla y es para sentarse y tiene estas cualidades. Esto es el pibe. Emiliano es esto y tiene estas cualidades, ¿no? Y dice, y esta es la condena del ser humano, que todo el tiempo se está haciendo en sus actos y que narrativa que crea de sí, y esto les va a dar sentido de por qué es una condena. Esta narrativa que creamos de nosotros mismos está todo el tiempo sujeta a cambiar y eso nos atormenta. Usa el famoso ejemplo de la mujer casada que teme volverse promiscua, ¿no? Lo usa en la trascendencia del ego. Dice, era un caso de estudio de terapia, ¿no? También muestra mucho su razón psicológica. Son estudios de caso, ¿no? De esta mujer que tenía miedo de ser infiel a su marido y de empezar a ser promiscua, ¿no? Y decía, pero ¿por qué lo vas a empezar a hacer? Si no, es que siempre siento que de pronto podría hacerlo. Y dice, pues ese es el gran problema del ser humano, que siempre podrías hacerlo. Siempre Emiliano puede ser otra cosa. Siempre puede ser algo que va en contra del relato que creaste de ti. Por eso estamos condenados a ser libres, porque lo estamos haciendo. Y dice Sartre, aún cuando quieres renunciar a tu libertad, no lo logras. Dice, pone el ejemplo, ¿no? Dice, un amigo mío se preguntaba si irse, una amiga suya creo que era, si irse, quedarse con su marido o irse con su amante. Y no sabía qué hacer, y no quería decidir. Entonces me preguntó a mí. Dijo, en el acto de preguntarme a mí, ya sabía que le iba a decir. Entonces en el fondo decidió, aún preguntándome y diciendo, no voy a hacer lo que tú me digas, decidió, ¿no?
Y es la tormenta del ser humano. No, es que si yo soy tan bueno, ¿por qué? No, si yo soy el que siempre todo bien, ¿por qué? Bueno, porque no siempre es el que hace todo bien, a lo mejor, ¿no? Porque estás todo el tiempo haciéndote, ¿no? Y por eso, ¿no? La libertad sartreana descansa en la nada. Descansa en que esta conciencia no tiene sustancia, ¿no? Y en que este yo, este moi reflexivo, lo creamos a cada momento, ¿no? Entonces, tú eres el más fiel hasta el día que no eres fiel. Tú eres el más straight edge hasta el día que bebes, ¿no? Tú eres el más justo hasta el día que robas. Tú eres el... ¿no? Y esa es la condena de los seres humanos, que nos hacemos, ¿no? Entonces, si hubiera un Dios y te dijera, tú eres así, pues ya, yo soy la silla y son para sentarse, ya, chicos, ya no queda aquí, ¿no? Pero no, el ser humano tiene la condena de estarse haciendo todo el tiempo, piensa Sartre, ¿no? Y es una angustia. Dice, esta epogé, dice, nos termina llevando a una angustia de darnos cuenta que no tenemos esencia y que nos estamos haciendo a cada momento, ¿no? Podemos pensar, aquí dejo una pista para las clases posteriores, ¿qué tanto no puede conectar esto con la experiencia, con la idea de karma en el budismo, ¿no? De que todo lo que hacemos tiene consecuencias y que dejamos estos residuos en el mundo, ¿no? En fin, para concluir, ¿no? La clase, ¿no? En 49, ¿no? 4 años después del existencialismo del humanismo, Sartre, Simone de Beauvoir publica el primer tomo del Segundo Sexo, ¿no? En el Segundo Sexo, ¿no? Simone de Beauvoir lanza, es un texto complejo con una dimensión sociológica, histórica, la base de los estudios de género en algún sentido, ¿no? Y empieza con una pregunta filosófica muy pertinente. Dice, ¿qué es ser mujer? Dice, esta pregunta parece de poca monta. Dice, pero el hombre nunca se pregunta qué es ser hombre, porque hombre y ser humano es lo mismo. Dice, la pregunta, ¿qué significa ser mujer? Es una pregunta por la subalternidad. Es una pregunta por el otro. Dice, el ser humano es el hombre, la mujer es lo otro, como el ser humano casi, ser humano bis, ¿no? Entonces la pregunta es una pregunta muy pertinente. Dice, porque no es una pregunta que las mujeres no se han hecho históricamente, sino se las ha hecho alguien más, ¿no? La mujer ha sido determinada históricamente, dice Simone de Beauvoir, como humano bis, ¿no? Como humano otro, ¿no? Y si lo mismo pasa con otras formas de humanidad subalterna. Dice, lo mismo pasa con el indio, lo mismo pasa con el negro, lo mismo pasa con el chino, ¿no? Con el asiático, ¿no? Es el otro. El hombre es el hombre blanco heterosexual europeo, ¿no? Lo otro, bueno, son humanos, pensemos en los debates en la colonia en México. Bueno, son humanos, pero, ¿no? Dice, ese es el tema, ¿no? Entonces dice, lanzar esta pregunta es subversivo, ¿no? La mujer puede preguntarse, ¿qué significa ser mujer? Dice, y hay que tomar el ejemplo de las otras subalternidades, ¿no? Y ahí es donde vemos la influencia de Fanon, ¿no? El negro se empezó a preguntar, ¿quién es el negro? ¿No? Yo siempre he sido el otro humano, pero ¿quién soy yo? Y esa pregunta es, en términos sartreanos, hacerte a ti mismo, ¿no? ¿Y quién voy a ser yo? ¿No? Negro, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa indio? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Cuál es esta identidad? ¿No? Dirá en un debate de la filosofía mexicana de la primera mitad del siglo XX, ¿y qué es ser mexicano? El europeo nunca se pregunta qué es ser europeo. Ser europeo es ser humano, lo mismo. Pero nosotros que existimos en la subalternidad tenemos que preguntarnos, bueno, y nosotros somos filósofos, pero no filósofos, porque somos mexicanos. O sea, no estamos en la Sorbona, entonces somos, ¿qué somos? ¿No? Sí somos filósofos asterisco, o somos filósofos sin más, y esa diferencia no tiene ninguna relevancia, ¿no? Y esta pregunta por las identidades subalternas, ¿no? De alguna forma la inaugura o la señala Simone de Beauvoir. Claro, esta pregunta, si lo piensan, está más allá de las implicaciones sociológicas, políticas y demás que tiene una implicación filosófica muy profunda, y con esto termino la clase. Está diciendo, el ser humano no se hace siempre, lo hace, ¿no? La mujer no nace, se hace. Y es la famosa frase de la introducción al segundo sexo. Y sería más correcto decir, la mujer no nace, la hace,
La mujer nace ya significada, el indio nace ya significado, el negro nace ya significado, el homosexual nace ya significado. Les voy a dar un ejemplo para rematar, ¿no? Una ocasión en una fiesta, ¿no? Estaba una amistad nuestra que está transicionando, ¿no? No precisamente, pero está en los círculos, digamos, de género fluido, a veces le gusta, usa falda, a veces se identifica de género masculino, a veces femenino, y bueno, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y es la banda y nadie tiene problemas, ¿no? Y en una ocasión una situación muy curiosa, ¿no? Fue a una fiesta y estaba el novio de una chica y este novio estaba... Y de pronto le digo, a ver, güey, espérate, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué te pasa, no? O sea, y como que después y la dije, estaba muy consternada, nos dice, güey, es que, o sea, ¿qué pedo con este güey, no? O sea, inmediatamente me ve y me reduce a, o sea, objeto de cábula, pero también objeto de consumo sexual, ¿no? O sea, si eres vestida, entonces eres para que cotorree contigo, pero te esté agarrando, ¿no? Y decíamos eso, claro, güey, es que hasta en estas cosmovisiones machistas de pueblo y todo, estas identidades tienen un lugar, el del consumo, güey. O sea, no es que no existan o sean misteriosas o ahí no sé qué hacer contigo o nada más te rechazo. No, tú tienes un lugar que te pueda agarrar y nadie me diga nada. Y que en cábula te dé de beso. O sea, no es como, sí, es como, me traigo falta, chido. O el chile, llégale, no me caes bien, ¿no? Sino es, inmediatamente te ubico en ese lugar, ¿no? Y pensaba mucho esto que dice Sartre, ¿no? O sea, a las identidades trans o sexogenéricamente divergentes también se les hace, ¿no? Tú eres esto, ¿no? Eres trans, entonces eres prostituta, ¿no? Eres trans, entonces eres tal cosa. Eres mexicano, entonces eres tal cosa. Eres indio, entonces eres tal cosa, ¿no? Entonces, lo que está descubriendo o reconociendo Simone de Beauvoir, perdón para ya no alargarme más, ¿no? Es la dimensión hermenéutica de esta fenomenología, ¿no? O sea, no nada más nos hacemos libremente a cada momento como pensaba Sartre. No es que creemos sentidos nada más de quiénes somos. Es que vivimos en un mundo que ya significa, con sentidos que se nos imponen. Y que de hecho es un acto subversivo, excepcional en la vida cotidiana, poner en duda esos sentidos y decir, no, espérate, ¿quién soy yo? ¿No? Y eso es lo que está intentando Simone de Beauvoir. A ver, ¿y la mujer? ¿Quiénes somos las mujeres? A ver, ¿quiénes somos los negros? A ver, ¿quiénes somos los indios? ¿No? Esa pregunta, que sería, digamos, el momento de creación de sentido, el momento de creación de metáforas, ¿no? Es un acto revolucionario, un acto subversivo. No es como se suele pensar en la hermenéutica, que es que inventamos la verdad todo el tiempo. No, es que la verdad ya está inventada y vivimos en un mundo en que la verdad ya se inventó. Lo sorprendente es que a veces llegamos a un punto en que decimos, pero esa verdad ya no me gusta, ¿no? Que podemos subvertir y decir, sí, pero no esa verdad. Sí, tú ya me dijiste quién soy, pero ya no quiero ser eso, ¿no? Ese sería, digamos, Simone de Beauvoir le come el mandado a Sartre, descubriendo esta dimensión hermenéutica, o a partir de esta dimensión hermenéutica, ¿no? En fin, dejo hasta allá la clase, ya la otra profesora está ahí y ya me extendí mucho. Próxima clase, empezamos con Heidegger. Lean, por favor, ¿qué es metafísica? Está en la compilación de artículos Hitos. Está en el Mega y ese texto se consigue con extrema facilidad. Si tienen chance de leer algo más, lean del concepto de tiempo el segundo capítulo, que se llama Determinación Temporal del Dasein, creo. Segundo capítulo del concepto de tiempo, y les da una idea general sobre de qué va a ser el tiempo. Y la que vamos a fijarnos va a ser qué es metafísica de 1929, que viene en Hitos, ¿no? Entonces sería para la próxima clase. ¿Cómo? ¿El de qué es metafísica? ¿Qué es metafísica? Es un artículo de como 10 páginas. Hay